Una ley, hermanas y hermanos, que tiene una historia desde agosto del 2023, desde el año pasado. El año pasado ya se podía haber resuelto y subsanado estos temas que se hicieron notar en su momento. Hay que recordar que en agosto de 2023, con dispensación de trámite, se aprueba la ley 144 en la Cámara de Senadores, se la traslada a la Cámara de Diputados, donde se realiza la consulta. Y luego vienen las observaciones de inconstitucionalidad a la mencionada ley. No quisieron aceptar sus errores. No quisieron aceptar la falta de capacidad que tienen algunos asambleístas, lamentablemente, quizás influidos, para poder darse cuenta que querían hacer cometer el gran error a nuestros diputados. Simplemente habían serias observaciones de inconstitucionalidad que no quisieron aceptarlas y por eso han perjudicado a todo un pueblo, a todo un país. Hoy, felizmente, gracias al trabajo que se ha hecho en la Cámara de Diputados, y aquí hay que elogiar la convocatoria que ha realizado la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que en 5 jornadas se pueda resolver este problema. Y en realidad, todos los errores de la Ley 144 aprobado en la Cámara de Senadores se han subsanado en la Cámara de Diputados, y por eso es que hoy tenemos una ley constitucional de convocatoria para las elecciones judiciales. Nos han querido echar la culpa como gobierno nacional, cuando todos sabemos que el gobierno nacional no toca, lamentablemente digo, nada que ver en este tema de las elecciones judiciales. Se ratifica con el acuerdo firmado a la cabeza de nuestro Gilata David Choquehuanca, de nuestra bancada, del presidente de la Cámara de Diputados, que el problema no estaba aquí, porque este problema se resolvió en la propia Asamblea cuando muchos asambleístas tuvieron que reconocer que se equivocaron y que estaban entrando en la inconstitucionalidad. Por eso se ha viabilizado. Si hubieran sido más hidalgos en reconocer sus errores en agosto de 2023, no hubiese sido necesario todo esto. Pero la tosudez, lamentablemente, y sobre todo la intencionalidad política de todo ello, de traernos a nosotros la culpa del tema de las elecciones judiciales, de desgastar al gobierno. Por eso viene el discurso contra el gobierno nacional, tratando de desgastarnos con un tema que no nos corresponde. Nosotros lo hemos dicho en varias oportunidades. Lo hemos dicho el 6 de agosto del propio año 2023. Lo hemos dicho el 8 de noviembre en conferencias de prensa con los amigos de la prensa. Lo hemos vuelto a decir el 22 de enero. Que el único camino que viabiliza y tranquiliza a todos los bolivianos es volver a la constitucionalidad, y la constitucionalidad nos dice que el único camino es las elecciones judiciales. No hay más camino. No hay que traer los suplentes, no hay que traer a los amiguitos para que resuelvan las cosas como ellos quieren. Pero también lo hemos dicho, hermanas, hermanos, y lo ratificamos. Estas elecciones judiciales no van a resolver la problemática estructural que tiene nuestra justicia boliviana.
Porque a las hermanas, a los hermanos que están litigando en los diferentes tribunales, no les interesa quién es su magistrado. Les interesa que se agilice su trámite, su juicio que tiene ahí, que salga no en 20, en 30 años, y salga mal todavía. Cuando los jueces no fallan a favor de la ley. A las personas, al pueblo boliviano, lo que le interesa es que sean procesos rápidos y justos, que los jueces dicten en justicia las sentencias. Y lo hemos dicho cientos de veces también, no nos oponemos a las elecciones. Yo creo que son mentiras que ellos mismas después se la creen. Sus mismas mentiras se la creen. Nosotros hemos demostrado en la práctica que lo que nosotros queremos es que se hagan las cosas bien, que se respete la constitución política del Estado, que todos hemos aprobado. Es importante destacar que la ley que hoy promulgamos proviene de dos documentos fundamentales. El proyecto de ley, que ha sido modificado, como lo decía, y una disposición constitucional publicada desde el Tribunal Constitucional. Son las dos partes que se incorporan y que fueron observadas y que hoy fueron tomadas en cuenta en las sesiones de ayer y de hoy, en la Asamblea Legislativa, pero las han considerado no porque a este gobierno le gustaría que así hubiese sido desde un principio, sino porque estas observaciones son legales y son pues constitucionales. Resuelto este problema, ya tenemos una ley de convocatoria para las elecciones judiciales. Ha sido innecesario estos bloqueos. El afán desgastar, venir por la cabeza del presidente, como lo han anunciado ya y lo han dicho públicamente, que ese es el objetivo. No se puede engañar al pueblo boliviano de esa manera y no se puede ahorcar ni ahogar la economía del pueblo boliviano por esos intereses particulares. De cerca de $1.000 millones en todo este tiempo a la economía nacional, a las y los bolivianos. Tenemos en combustibles nomás más de 150 cisternas varadas en el tramo Cochabamba-Santa Cruz que perjudican el normal distribución en todo el país. Nuestra planta de urea, que nos ha costado a nosotros levantarla por el gobierno pitita, con esa gente que hoy se han aliado en la Asamblea Legislativa, destruyó nuestra planta de urea. Esa gente destruyó y son las que están aliados en este momento en la Asamblea. Lo han dicho ya nuestros diputados, nuestros senadores. Nos ha costado hacerla parar porque habían quemado una turbina. Hay un juicio de por medio que está realizando el Ministerio de Hidrocarburos por esa quema que nos ha costado más de $42 millones reponerla. Nos ha costado dinero y tiempo y encima hoy estamos perdiendo $13 millones en la planta de urea.
eso es que estamos nosotros viendo que el daño no es un tema sencillo. Se ha perjudicado el turismo en cerca de 94 millones. El daño a nuestro carnaval de Oruro, por ejemplo, es significativo. Cifras y cálculos oficiales, 128 millones de bolivianos, de los 320 millones. La Federación de Banda está perdiendo 1.000 millones de bolivianos. Y este es el daño que más o menos se puede ver a través de las cifras. Porque hoy en la mañana, cuando con nuestro Gilata recorríamos las calles de Oruro, la gente se acercaba y nos decía lo que estaba pasando. En el mes o en el carnaval de Oruro, los hermanos orureños se hacen sus pesitos alquilando sus habitaciones, sus casas. Muchos de ellos se quejaban porque habían cancelado desde España, desde Buenos Aires, desde varios países. Cancelaron sus visitas al país por lo que estaba pasando. Un daño económico irreparable, injusto para el pueblo boliviano, solo por ambiciones personales, solo por ambiciones políticas y solo por el desgaste al gobierno nacional y decir que nosotros no servimos para gobernar, cuando el pueblo orureño y nuestro Gilata nos ha acompañado, muchos de ustedes nos han acompañado en la entrega de obras. Estamos trabajando por el pueblo boliviano y el único que nos puede decir que si trabajamos o no es el pueblo. Utilizar la excusa de las elecciones judiciales para sacrificar al pueblo, para darle una puñalada a la economía, es absolutamente insensible. Más aún cuando todo el pueblo boliviano sabe, la motivación fue política para satisfacer la ambición personal de poder. Y más todavía, hoy nadie puede mostrarse como ganador de esto. Cuando el pueblo ha perdido, el pueblo sabrá valorar, sabrá internalizar todo lo que ha pasado, porque nosotros siempre decimos, el pueblo sabio y el pueblo dará su veredicto mañana. No por culpa de la ambición de unos cuantos podemos castigar a la mayoría. Cuando perdemos la verdadera esencia de la política, que es trabajar y beneficiar a la mayoría, a la gran parte del pueblo boliviano, en este caso concretamente, y que estamos pretendiendo intereses personales, hemos perdido el horizonte del liderato, hemos perdido la capacidad de conducir a ese pueblo al que estamos castigando. Esta ley que acabamos de promulgar va a tener un proceso que nuevamente retorna a la Asamblea Legislativa Plurinacional. En la ley se establecen los mecanismos y en esos mecanismos son mecanismos absolutamente internos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Las elecciones judiciales, simplemente aquí queremos reflexionar, no puede ser para cuotearse el órgano judicial. Que se elijan las personas más aptas para ocupar estos cargos. El pueblo requiere soluciones a las problemáticas estructurales de la justicia y estamos seguros que el trabajo de nuestra bancada va a ir en ese sentido
de procurar y evitar cualquier cuoteo que se esté dando en la Asamblea Legislativa Plurinacional con fines de resolver aspiraciones personales de cualquier índole. Yo quiero agradecer a nuestras organizaciones sociales que se han autoconvocado, que se han movilizado para venir a hacer una vigilia que aquí estábamos en Oruro anoche y nos llegaban imágenes de nuestros compañeros cooperativistas mineros, nuestros hermanos del norte Potosí, nuestros hermanos de las diferentes organizaciones sociales que se dieron cita ahí para hacer una vigilia, porque la representación de la Asamblea es la representación del pueblo boliviano. Y cuando las organizaciones sociales se movilizan para ir a vigilar que los asambleístas nacionales ahí en la Asamblea Legislativa hagan lo que tienen que hacer, hagan su trabajo para el cual fueron elegidos, quiere decir que no hay contento, no está contento el pueblo boliviano con el comportamiento de nuestros asambleístas allá. No todos, felizmente. Hay buenos asambleístas que tenemos, pero también hay de los malos. Y eso se va evidenciando cada vez más. Vemos al pueblo reaccionar de manera natural. Y por eso nosotros siempre decimos que el pueblo es sabio, que el pueblo sabe quienes trabajan para el pueblo y quienes no trabajan para el pueblo. Nosotros agradecemos esa movilización que se ha hecho acá en cercanías de la Plaza Murillo, en cercanías de la Asamblea Legislativa Plurinacional, velando porque se apruebe esa ley que hoy con mucho gusto, y por eso los hemos invitado a que ustedes mismos, porque estaban ahí, vengan a ver que nosotros, el compromiso del gobierno nacional será siempre hacer la voluntad del pueblo boliviano. Nosotros, hermanas, hermanos, como gobierno nacional, con nuestro Gilata, nunca vamos a traicionar al pueblo boliviano, hermanas, hermanos. Agradecemos a nuestros asambleístas nacionales, diputados, senadores, que han estado arduamente en la tarea de que se respeten los acuerdos, que se vaya por ese camino correcto de la constitucionalidad y que hoy tengamos una ley que esté dentro del marco constitucional como se merece el pueblo boliviano, con mucho respeto a nuestro pueblo boliviano. Muchísimas gracias. Allá nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, allá las organizaciones sociales, allá nuestro proceso industrializador. Muchísimas gracias, hermanas, hermanos.